Buenos días, chicos. Vamos con el último video que es de la semana 19-20. Entonces, ¿qué es sobre la electricidad? Vamos primero a ver el aprendizaje esperado, que es describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de electricidad e identifica los cuidados que requieren su uso. Y antes que nada, pues vamos a ver primero el término de electricidad. Entonces, electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia. Aquí esto es muy importante, la presencia y flujo de cargas eléctricas, como por ejemplo los fenómenos de los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Les voy a pasar un video rápido. Este, si lo quieren ver completo, está en la misma actividad. Entonces, nada más las tres formas de electrizar un cuerpo. En este video vamos a revisar las formas en las que un cuerpo se puede electrizar. Comenzamos con la electrización. Esta se define como el fenómeno mediante el cual un cuerpo adquiere carga eléctrica. Esta puede ser positiva o puede ser negativa, y para adquirir carga eléctrica tiene que ganar o perder electrones. Y así de este modo, cuando un cuerpo gana electrones tendrá carga negativa, pero si éste pierde electrones entonces tendrá carga positiva. Existen tres formas para electrizar un cuerpo: el frotamiento, la inducción y el contacto. En cualquiera de estos tres fenómenos se ganan, pierden o bien se reordenan las cargas eléctricas. Y así. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente. Entonces, como vimos que son tres formas de electrizar un cuerpo, que es frotamiento, inducción y contacto. Bueno, vamos a ver lo que es carga eléctrica. Carga eléctrica es una propiedad de algunas partículas subatómicas que determinan su interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es y es influenciada por los campos electromagnéticos. Esta produce una fuerza cuando tiene cerca otra materia cargada eléctricamente. En el sistema, la carga puede transferirse entre los cuerpos por contacto directo o al pasar por un material conductor como un cable. La carga puede medirse en diferentes maneras. Un instrumento muy antiguo es el electroscopio. Bueno, aquí tenemos una ilustración donde están las cargas, ¿no? Las cargas negativas pues, se le llaman electrones, las cargas positivas se le llaman protones, y las cargas que no tienen carga son los neutrones. Entonces, a eso se le llama que es un átomo eléctricamente neutro, o sea, que no tiene carga. Pues vamos a ver la clasificación de los materiales para conducir cargas eléctricas. Tenemos primero los conductores. Los conductores, esos son aquellos que permiten que la carga eléctrica se mueva con gran libertad. Ejemplos, pues tenemos los metales que son plata, galio, wolframio, cobre, níquel, hierro, aluminio, por decir unos. Luego tenemos los aisladores. Estos son aquellos donde la carga se mueve con dificultad. Con dificultad. O sea, no hay mucho movimiento de electrones, que les cuesta trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos que les cuesta trabajo o que son aislantes, como la madera, cerámica, vidrio, teflón, caucho, plástico, papel y cartón. Y tenemos uno intermedio entre estos dos, que son los semiconductores. Son aquellos donde su capacidad de conducir de carga es intermedia entre los dos primeros, dependiendo de las condiciones en las que ésta se halle. Entonces, y sus principales elementos, pues está el germanio y el silicio. Entonces, aquí, esta propiedad eléctrica se presenta
en la materia y esta dependerá de la estructura atómica que poseen dichos materiales. Vamos con la ley de Coulomb. Entonces, Coulomb estableció que la fuerza eléctrica de interacción entre dos partículas cargadas en reposo. Entonces, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la separación que entre las dos partículas, denotando con la letra R, y está dirigida a lo largo de la línea que las une. La fuerza es proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 de las partículas. Entonces, aquí nos dice que esta ley nos dice que la fuerza de atracción que hay entre dos cargas es igual a la constante por el producto de las dos cargas Q1, Q2 entre el cuadrado de su distancia. Pero aquí la distancia la vamos a representar como R. R es igual a la distancia. Aquí tenemos por la letra R. La constante, el valor aquí, K es la constante de Coulomb. Esta constante es en el vacío. Constante en el vacío. Tiene un valor, la constante tiene un valor de 8.98 por 10 a la 9 y sus unidades Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Pero nosotros para los cálculos, esta constante la vamos a redondear a 9 por 10 a la 9. A ver, lo voy a borrar. No me salió bien el 9. 9 por 10 a la 9. Ay, muy grueso. Muy grueso, disculpen. 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, las cargas Q1 y Q2, estas van a tener unidades de Coulomb, que es una C mayúscula. Coulomb. Entonces, R es la distancia que separa a las cargas. Entonces, la ley de Coulomb dice, la experimentación que hizo Coulomb descubrió que esta fuerza actuaba a lo largo de una línea. Aquí tenemos la línea que une ambas cargas, por lo que la expresión de la fuerza eléctrica resulta ser que tenemos una distancia, aquí le voy a poner R, una distancia R. Entonces aquí tenemos dos cargas, lo que nos dice que dos cargas del mismo signo, estas se repelen o tienen una fuerza de repulsión. Una fuerza de repulsión. Y las cargas de diferente signo tienen una fuerza de atracción. Atracción. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, déjenme ponerlo con uno. Ok. Nos dice, se tienen dos cargas. Vamos a poner nuestros datos, siempre es importante, datos, saber qué es lo que nos da el problema. Tenemos, entonces se tienen dos cargas, una
Q1. Entonces nos están dando Q1 es igual a más 3 Coulomb. Y otra Q2 es igual a menos 2 Coulomb. Lo voy a poner con C. Ahora, separadas a una distancia de 3 metros. Tenemos la distancia que se representa por la letra R. Entonces tenemos una distancia de 3 metros. Y nos dice, calcula la fuerza que existe entre ambas cargas. Entonces nos están pidiendo la fuerza que existe entre ambas cargas a una distancia de 3 metros. Entonces vamos a poner la fórmula. Y nos dice que la fuerza es igual a la constante por el producto de las dos cargas entre el cuadrado de su distancia. Sustituimos los datos que nos dan, que nos da el problema en la fórmula. Entonces, sustitución nos dice que F, pero aquí voy a poner el valor de la constante para que lo tengamos presente, que vamos a tomar el que está redondeado, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Este problema lo voy a hacer con unidades. Entonces nos dice que fuerza es igual a la constante. Ahí ponemos el valor de la constante. Nos dice que es un valor de 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Con las unidades Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Lo voy a poner así. Ahora por Q1 me dice que vale más 3 Coulomb por Q2, aquí está Q2, el valor de Q2 es menos 2 por menos 2 Coulomb. Todo esto entre, a ver, voy a borrar tantito aquí porque este debe estar en medio. Entonces, F es igual a, entonces todo esto entre R es 3, pero al cuadrado, 3 metros al cuadrado. Entonces nos da, vamos a hacer la primera operación. Tenemos 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado por, vamos a hacer primero la multiplicación, más por menos, nos da menos, 3 por 2 son 6, y Coulomb por Coulomb nos da Coulomb cuadrado. Todo esto entre 3 al cuadrado, entonces 3 por 3, esto es como si al cuadrado, es como si hiciéramos esto, 3 metros por 3 metros. Esto nos da 3 por 3 son 9 y metros por metros cuadrados. Entonces aquí voy a poner 9 metros cuadrados. Entonces primero vean, elimino Coulomb cuadrado entre Coulomb cuadrado, se van y me va a quedar, multiplico 9, bueno, más por menos 9 por 6, 54, me quedan 54 por 10 a la 9, me quedan el Newton metro cuadrado entre, vean, 9 metro cuadrado. Entonces, metro cuadrado entre metro cuadrado
se van y me van a quedar, las fuerzas se dan en Newton. Entonces ahora pongo, por lo tanto, voy a poner por lo tanto, son esos tres puntitos. Es igual, 54 entre 9 me da a menos 6. Ahora, por la misma base, que es por 10 a la 9 Newton, porque ya eliminé metro cuadrado y metro cuadrado. Acuérdense que las fuerzas se da en Newton. Pasamos al siguiente, que nada más se los puse, pero lo voy a resolver. El que les puse para que ustedes hicieran era este. Entonces, vamos a... Entonces, este signo menos lo que nos indica que es una fuerza de atracción. Cuando nos sale signo positivo, es una fuerza de repulsión. Entonces, fuerza, cuando nos da un signo negativo, es fuerza de atracción. Vamos con el siguiente ejercicio. Este sí está un poquito más laborioso. Déjenme, lo voy a hacer con... va a ser con azulito. Tenemos, entonces, ya saben, primero nuestros datos. ¿Qué nos dan? Nuestros datos. Determina la fuerza. Entonces aquí nos están pidiendo primero la fuerza. Hay que determinarla. Si se alcanza a ver o si no, creo que sí. Bueno, determina los datos. Hay que determinar los datos. Entonces, fuerza. Ahora nos dicen que ejerce las cargas Q1, Q2. A ver, lo voy a hacer mejor con otro color porque creo que el verde estaba bien. Entonces, nos están dando Q1, tiene un valor de más 1.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y Q2 tiene un valor de más 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Dice que se encuentran separadas a una distancia. Entonces la distancia parece que se representa por la letra R. Nos dice que son 5 metros. Pero nosotros vamos a poner también el valor de la constante, que es, el valor de la constante es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Aquí en este problema no voy a poner las unidades. Ya vimos cómo se eliminan. Entonces, si queremos obtener la fuerza se da en Newton. Entonces, ¿cómo se fueron eliminando todas las demás unidades? Entonces, en este problema no las voy a colocar. Ahora, la fórmula. Fórmula, voy a poner fórmula. Nos dice que la fuerza es igual a la constante por la carga 1, por el producto de las cargas, que es Q1 por Q2, entre el cuadrado de su distancia. Entonces voy a sustituyo los datos aquí. Entonces sustituyo, lo voy a poner con otro color. Sustitución. Entonces tengo que fuerza es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9. Pueden decir que nada más voy a poner los valores, no voy a poner las unidades ahora por Q1. Q1 nos dice que es una carga positiva de 1.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. No voy a poner las unidades. Por Q2, que es una carga positiva de 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. No, entre
La distancia R, el valor de R son 5, 5 metros, pero no voy a poner las unidades. Entonces, esto al cuadrado. Entonces, empiezo a hacer las operaciones y me da, acuérdense, para hacer estas operaciones tenemos que multiplicar primero todo lo que está en el paréntesis. Entonces, este por esto. Tengo, entonces, 9 por 10 a la 9 es igual a 1.5 por 2.5. ¿Cuánto me da? La voy a hacer rápido para no tardarme en el video. Entonces, un 1.5 por 2.5 nos da 3.75. Entonces, son 3.75. Acuérdense que cuando es multiplicación en notación científica, la base pasa igual por 10. Y aquí los exponentes se van a sumar. Los voy a poner con, a ver, déjenme ponerlo con amarillo para que voy a sumar los exponentes. Tengo, vean, este 6 y este 6. Entonces me dice que voy a sumar los exponentes. Lo voy a poner hacia aquí, hacia acá arriba. Tengo menos 6. Pero dice que los tengo que sumar. Entonces voy a poner más. Y aquí tengo menos 6. ¿Sí? Estos dos, menos 6 más menos 6. Eso es en una multiplicación. Y esto nos da menos 6 más por menos 6. Y esto nos da, hacemos la suma, pero es en número negativo, nos da menos 12. Entonces aquí voy a poner por 10 a la menos 12, que es de lo que nos salió de esta multiplicación. Ahora, entre 5 al cuadrado, que es 5 por 5 por sí mismo. 5 por 5 nos da igual a 25. Entonces, estos 25 los pongo aquí abajo. Ahora, a continuación, voy a hacer, puedo multiplicar o puedo, primero voy a hacer la división. La división lo voy a hacer con otro color. Entonces voy a obtener esta división. Vean. Esta división la voy a poner aquí. Me dice que son 3.75 entre 25. Entonces aquí subo el punto porque no me cabe la cifra. Entonces aquí es 1. 1 por 5, 5 para 7, 2. Y 1 por 2, 2. Para 3, 1. Se baja el 5. Y tenemos 5. 5 por 25 nos da 125 y esto es 0. Entonces aquí ya vamos a sustituir el valor que la fuerza es igual a, sigue 9 por 10 a la 9. Ahora, el resultado de esta división, aquí lo tenemos, que es 0.15. La base va a pasar igual por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Entonces, ahora voy a multiplicar. Voy a multiplicar. No agarré el color.
este término por este término. Pues nada más voy a multiplicar los coeficientes, que es el 9 por 10.5. Entonces es por punto 15, perdón. Entonces tenemos 9, tenemos punto 5, punto 15, perdón, punto 15 por 9. Esto nos da 9 por 5, 45, llevamos 4. 9 por 1, 9 y 4 son 13. Recorremos dos lugares el punto, vean, está aquí, 1, 2, entonces nos da 1.35. Entonces el resultado, entonces voy a poner por lo tanto, la fuerza es igual a 1.35, ¿sí? Fue el resultado de la multiplicación. Ahora la base pasa igual por 10. Y aquí los exponentes, acuérdense que dijimos que se suman. Entonces tenemos, lo voy a poner con otro color, a ver los exponentes. Vean, tenemos, aquí los voy a poner. Se suman, nos dice, tenemos 9 más menos 12. Menos 12. Entonces tenemos 9 más por menos 12. Y hacemos la diferencia y esto nos da menos 3. Entonces colocamos, ya hicimos la resta, entonces colocamos, entonces nos da 1.35 por 10 a la menos, aquí tenemos, a la menos 3 unidades, acuérdense, unidades nos dan newton. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Entonces nos dio una fuerza positiva, quiere decir que aquí las cargas se van a repeler. Continuamos. Entonces empezamos con la ley de Ohm. Antes de empezar con la ley de Ohm, vamos a ver algunas definiciones que nos dice corriente eléctrica es el flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente. Y esta se da intensidad de corriente y se mide en amperios. Ahora, diferencia de potencial. Es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar un trabajo. Un campo eléctrico de realizar un trabajo. Este es el voltaje y se mide en voltios. Y ahora, resistencia eléctrica es la oposición que resiste, ¿no? Dice que resiste, es la oposición al flujo de carga a través de un objeto. ¿Mm? La oposición del flujo de carga a través de un objeto. Entonces, la resistencia se mide en ohms y se utiliza la letra del alfabeto griego omega para representar los ohms. Entonces tenemos aquí la ley de Ohm que nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor en un circuito cerrado es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Entonces, esto quiere decir, que aquí les voy a poner la fórmula. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica, voy a poner intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor cerrado es directamente proporcional a la diferencia de potencial, que es el voltaje,
aplicando a sus extremos, e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Pues aquí tenemos la fórmula principal de la ley de Ohm. Y aquí está la forma donde, cómo se puede, cómo la podemos utilizar cuando tenemos tres variables. Utilizamos el método del triángulo para poderla despejar fácilmente. Vamos por el primer ejemplo, que bueno, el ejercicio, que es de la actividad, viene del inciso A. Vamos a ver primero los datos que nos dan. Siempre es importante. Datos. Dice, calcula la intensidad de corriente. Entonces nos están diciendo que calculemos la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Nos dice que tiene una resistencia de 10 ohms. Vamos a poner el símbolo omega para no poner ohmios. Y funciona con una batería. Batería o diferencia de potencial se refiere a un voltaje de 30 volts. La fórmula nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Sustituyo los valores y tengo que voltaje son 30 volts entre 10 ohms. Pues esto me da a 3 las unidades de la corriente eléctrica. Nos dice que son amperes. Amperios o amperes. Entonces en este circuito circula una corriente de 3 amperes. Vamos con el segundo, que es el inciso G. Dice, calcula la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, ahora voy a utilizar otro color. Vamos a ver. Calcula la intensidad de corriente. Entonces tenemos que, nos piden datos, la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa por una resistencia. Nos están dando el valor de la resistencia 5 ohms. Y tiene una diferencia de potencial entre los extremos del circuito 50 volts. Entonces, 50 volts. Tenemos la fórmula que la intensidad de la corriente es igual al voltaje entre la resistencia del circuito. Sustituyo los datos. Y me da que intensidad es igual al valor del voltaje. Vean, voltaje son 50 volts. Y el valor de la resistencia son 5 ohms. Son 5 ohms. Y esto me da que intensidad es igual 50 entre 5, me da 10 y sus unidades amperes. Vamos con el tercero, que es el inciso O. Nos dice, ¿qué valor marcará el voltímetro? Aquí está el voltímetro, vean ahí. En estos bornes tenemos el circuito y una resistencia. Entonces, vean, aquí nos están diciendo una resistencia de 100 ohms, inclusive el problema. Entonces, los datos nos dice, ¿qué marcará el voltímetro? Entonces, nos están diciendo que vamos a calcular el voltaje. Y nos están dando una resistencia de 100 ohms.
Y también nos están dando la intensidad de corriente que equivale a 0.1 amper. Entonces, ahora vamos a calcular el voltaje. Vamos con nuestra fórmula principal. Fórmula nos dice que intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Aquí nos dice, entonces lo que vamos a despejar va a ser el voltaje. Esto lo tenemos que aislar o dejarlo solo. Entonces, aquí nos está afectando R, la resistencia. Entonces, R está dividiendo a voltaje. Entonces, para dejar solo o aislar el voltaje, esta la vamos a pasar. Si está dividiendo, pasa al otro miembro, multiplicando, y nos queda intensidad, como pasó multiplicando, R. Ahora voy a poner igual a voltaje. Acomodo mi fórmula y me va a quedar voltaje es igual a intensidad por resistencia. Sustituyo y me da que voltaje es igual el valor de I, que es 0.1, por R, que son 100 ohms. Entonces, hago esta operación y aquí pues no necesito que hacer la operación, simplemente recorro los puntos, vean, los ceros me van a indicar los lugares que voy a recorrer el punto. Entonces, si son dos ceros, entonces este punto, lo voy a poner aquí punto 1, lo voy a recorrer dos lugares, vean, 1, 2. Los ceros me van a indicar los lugares, entonces voy a poner 1 y 2. Esto me va a quedar como 10. 10 volts. Si quieren comprobar, realicen la operación en una calculadora. Vamos con el siguiente. Nos dice, calcula la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de un circuito. Entonces, diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje, o lo mismo que la FEM, fuerza electromotriz. Entonces nos dice, calcula la diferencia de potencia. Nos están dando nuestros datos. Entonces vamos a calcular el voltaje que entre dos puntos de un circuito por el que atraviesa una corriente de 3 amperes. Nos están dando la corriente de 3 amperes. Y hay una resistencia de 38 ohms. Hay una resistencia de 38 ohms. Entonces tenemos nuestra fórmula. Y nos dice que la intensidad es igual voltaje entre resistencia. Entonces ahora, como en el problema anterior, lo que tengo que despejar va a ser voltaje. Entonces hago lo mismo. La resistencia respecto al voltaje está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro miembro? Voy a poner voltaje aquí. Y este está dividiendo. Entonces lo voy a pasar multiplicando. Entonces me queda I por R. Ahora acomodo mi fórmula. Me queda voltaje es igual a I por R. Vieron, ya está aislada, ya está solita. Entonces aquí ya puedo sustituir. Voy a sustituir y me queda que
Sustitución es igual que voltaje. Sustituyo el valor de la intensidad, me da 3 amperes. Voy a poner 3 por R. El valor de R o resistencia es 38. 38. Entonces me da un voltaje de, hago la multiplicación rápidamente, lo voy a hacer con la calculadora para que no me tarde. 3 por 38 me da un voltaje de 114 volts. Este es el resultado. Vamos al siguiente, que es el inciso I. Nos dice aquí, calcula la resistencia. Déjenme ver. Bueno, calcula la resistencia. Entonces nos están dando datos. Nos dicen que la resistencia es la que vamos a calcular. Que tiene, calcula la resistencia de una corriente eléctrica que tiene 2 amperes. Nos están dando la corriente eléctrica de 2 amperes. Y una pila de 4 volts. Nos están dando el voltaje de 4 volts. Entonces la fórmula es igual a intensidad es igual voltaje entre resistencia. Pero aquí nos están pidiendo la resistencia. Entonces esta es la que debo aislar. Entonces lo primero que debo de hacer aquí es despejarla. Esta ahorita está dividiendo. Pongo voltaje, está dividiendo, la tengo que pasar multiplicando. Entonces tengo I por R. Entonces tengo que aislar R, esta subió multiplicando. Tengo que aislar R. Entonces ahora intensidad está respecto a R, está multiplicando. Entonces ahora va a pasar dividiendo. Entonces me queda R, ya quedó aislada. Voltaje entre intensidad, porque esta pasó al otro miembro como división o dividiendo. Vamos a ver lo del cuadrito rápidamente. Tenemos el cuadrito perdón, lo del triangulito. Nos dice coloco mis valores. Me dice que intensidad, pongo intensidad aquí, voltaje arriba, vean, y resistencia abajo. Si yo quiero saber el valor de mi resistencia, entonces vean, el valor de mi resistencia aquí está. Hagan de cuenta que lo tapo, y me da R es igual voltaje. Aquí está el voltaje, vean, entre intensidad. Entonces ahora sí voy a sustituir los valores y me da que R es igual al voltaje, un voltaje de 4 volts entre una intensidad de 2 amperes. De 2 amperes. Entonces la resistencia va a ser de 4 entre 2 a 2 ohms, sus unidades ohms. Ok, vamos con el inciso M. Observe el siguiente circuito. Calcule el valor de la resistencia. Nos están pidiendo valor de la resistencia. Entonces, datos. Datos nos están pidiendo entonces valor de la igual de la resistencia. Entonces vamos a calcular primero este dato. Vemos el circuito. Nos está dando un voltaje
D, aquí tenemos, es 4.5, no menos 4.5, es 4.5 volts con una intensidad de 0.1 amper. Entonces, vamos a ver la fórmula, y nos dice que intensidad es igual a voltaje entre resistencia. La que voy a obtener, la que quiero obtener, es la resistencia. Entonces, vamos a utilizar el método del triángulo, rápido otra vez. Entonces, intensidad, voltaje entre resistencia. Quiero obtener mi resistencia, entonces tapo resistencia y me queda resistencia es igual voltaje, vean, voltaje entre intensidad. Sustituyo y me da que R es igual voltaje, son 4.5 entre intensidad 0.1. Entonces 4.5 entre 0.1 me da 45. Entonces, por lo tanto, R es igual a 45, sus unidades ohms. Acuérdense, entonces aquí ya tenemos la solución. Pero nos dice también qué intensidad circulara si se duplicara el valor de R. Entonces vamos con la otra pregunta, nos dice qué intensidad sería si duplicamos R. Vean, nos salió 45. Ahora vamos a duplicar R, que quiere decir 2 veces 45. Estamos duplicando R. Esto nos da 90 ohms. Y tenemos el mismo voltaje. ¿Cuánto nos da el voltaje? El voltaje es el mismo, es 4.5 volts. Entonces tenemos que nuestra fórmula, vean, aquí está la fórmula. Y entonces vamos a sustituir. Nos dice que I es igual a voltaje 4.5 entre la resistencia, son 90 ohms. Por lo tanto, la intensidad en este circuito que se duplicó la resistencia nos da 4.5 entre 90, nos da una intensidad de 0.05 y sus unidades el amperes. Vamos ahora con lo de potencia eléctrica. Entonces vamos con los primeros términos. Nos dice que la potencia eléctrica es la energía absorbida. Es la energía absorbida o emitida. Absorbida, ¿sí? O emitida si es un generador por un aparato eléctrico en un instante o un momento determinado. Entonces, esto nos da que P la vamos a poner como potencia, quiere decir potencia, que nos da un valor entre joules sobre segundo, y esto equivale a 1 watt, y se representa por una W mayúscula. Entonces, y la fórmula de la potencia, vamos a utilizar nada más una.
y más adelante vamos a utilizar otras dos. Potencia es igual voltaje por intensidad. Y esto nos los tiene que dar en watts. Sus unidades son los watts. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos qué potencia eléctrica. Entonces nos están dando los primeros datos. ¿Qué potencia eléctrica? Entonces la potencia es la que vamos a calcular. Una parrilla, si al conectarse un voltaje de 120 volts, nos están dando un voltaje de 120 volts, que circula por ella y una intensidad de corriente de 8 amperes, nos están dando la intensidad de 8 amperes. Entonces pongo la fórmula, nos dice que potencia es igual voltaje por intensidad. Sustituyo, entonces tengo que potencia es igual voltaje, nada más pongo los valores, 120 por intensidad, que es 8, el valor de la intensidad. Y esto me va a dar un valor, por lo tanto, potencia es igual, multiplico 8 por 0, 0, 8 por 2, 16, veamos una, 8 por una, 8 y una, 9, 960 sus unidades watts. Entonces pongo una W mayúscula. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dicen, ¿qué potencia eléctrica desarrolla un horno? Entonces, los datos. ¿Qué potencia eléctrica? Entonces, están que calculemos la potencia. Si por él circula una corriente de 8 amperes, una corriente tenemos de 8 amperes y una resistencia de 12 ohms, una resistencia de 12 ohms. Vean, tenemos la fórmula de la potencia, ¿se acuerdan? Fórmula que nos dice que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Me regreso para que vean. Potencia es igual voltaje por intensidad. Pero vemos que me dieron R. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Primero, tengo que utilizar la ley de Ohm primero para sacar el voltaje. Entonces, de la ley de Ohm, obtengo que intensidad es igual voltaje entre resistencia. Aquí voy a calcular mi voltaje, es el que voy a calcular. Este es el que voy a calcular. Entonces, despejo. Tengo que aislar voltaje, entonces me queda voltaje es igual, este está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando y por R. La acomodo y me queda voltaje es igual intensidad por resistencia. Sustituyo, entonces me queda voltaje y intensidad son 12, perdón, 8, me equivoqué, pongo 8 amperes, 8 amperes por la resistencia son 12. Entonces, 8 por 2, 16 y 8 por 1, 8 y 1, 9. Entonces me da un voltaje de 96 volts. Pero el problema me dice de la potencia. Entonces, ahora, como ya obtuve mi voltaje, ahora lo voy a poner aquí. Voltaje es igual a 96 volts en este circuito. Entonces, ahora sustituyo.
Sustituyo ahora el nuevo valor que calculé en la fórmula. En la fórmula esta de la potencia. Entonces, potencia, el valor del voltaje fue el valor obtenido, entonces tengo 96 por la intensidad por 8. Entonces, ahora potencia es igual 6, bueno, 8 por 6, 48. Llevamos 4. 8 por 9, 72 y 4, 76. 768 y sus unidades son el watts. Este es el resultado. Pero copien esta fórmula. La siguiente fórmula es de forma, hay tres formas para sacar la potencia. Esta es de la forma más larga. Aquí le voy a poner fórmula 2 o si segunda fórmula. Segunda fórmula para que sea más fácil es potencia es igual a intensidad al cuadrado por R. Voy a sustituir mis valores y me va a dar potencia es igual. Vean, intensidad, aquí la tenemos, intensidad es 8, 8 al cuadrado por R son 12. Entonces me queda, potencia es igual. 8 al cuadrado es 8 por 8 son 64 por 12. Y estos 74 por 12 nos va a dar 768 watts. ¿Vieron? Pero ya teniendo esta fórmula es importante. Entonces, esta es otra fórmula. Esta y esta es la primera fórmula. Esta es otra fórmula para sacar la potencia. Esta es una fórmula y esta es la siguiente, la segunda fórmula. Entonces, de la primera fórmula tuvimos que hacer todo este desarrollo y de la segunda, pues nada más fue más sencillo. Entonces, esta, pues apúntala también. Es más rápido. No tenemos que, nos ahorramos por calcular un, un dato. Vamos con el último ejemplo. Y nos dice, calcula la potencia que consume. Entonces nos están dando unos datos. Nos dice, calcula la potencia. Entonces potencia es la que vamos a calcular. De la lámpara incandescente que al conectarla a una tensión es igual al voltaje. Entonces de 220 volts. Y su resistencia es de 1210 watts. Entonces tenemos una resistencia de 1210, perdón, ohms. Perdón, resistencia se mide en ohms. Entonces aquí tenemos que, vamos a poner otra vez la fórmula de la potencia, a ver si se acuerdan. Fórmula de la potencia, que es potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces aquí no nos están dando la intensidad, vean, aquí no tenemos. Entonces tenemos, por eso aquí dice el problema, calcula primero la intensidad. Bueno, pues vamos a calcular la intensidad. Entonces la fórmula de la intensidad, a ver si se acuerdan, de la ley de Ohm, nos dice que la intensidad es igual voltaje entre resistencia. Sustituyo los valores y me da que intensidad es igual voltaje son 220 entre 1210. Entonces hacemos la operación, son 220 entre 1210. Nos da, entonces esta es igual, intensidad es igual a
0.1818 y sus unidades amperes. Ya tengo este valor, entonces ahora lo voy a poner aquí en los datos. Ya tengo el valor de la intensidad, que es 0.1818 amperes. Ahora sí, voy a sustituir este valor en la fórmula de la potencia. Aquí tengo potencia, voltaje por intensidad. Entonces sustituyo aquí en la fórmula de la potencia. Entonces el voltaje son 220 volts por la intensidad 0.1818 y nos da una potencia de 220 por punto 1818. Nos da una potencia de 39.99 watts. Acuérdense las unidades watts, ¿no? Pero ojo, aquí tuvimos que hacer el cálculo de la intensidad, pero hay otra tercera fórmula. Vamos a poner tercera fórmula. Tercera fórmula. Y esta fórmula es la de potencia es igual voltaje al cuadrado entre resistencia. Sustituyo los valores. Voltaje me dice 220 al cuadrado entre la resistencia 1210. Entonces es igual a 220 al cuadrado me da 48.400. 48.400 entre 1210 y esto me da un valor de 40 watts. Vean, aproximadamente 39.99 watts, pues nos dio el mismo valor. Entonces, esta es una fórmula directamente cuando nos están dando estos valores y ya nos hablamos de calcular la intensidad. Bueno, pues espero que haya quedado claro este tema y más claro un poco el de la operación de la ley de Coulomb. Esta, si quieren, repítenla los dos ejercicios para que para que vayan adquiriendo esa habilidad en las operaciones. Y recuerden, en las operaciones de notación científica, tanto multiplicación como división, ya saben que en la multiplicación se suman los exponentes y en la división se restan los exponentes. Bueno, pues esto sería todo, chicos, y gracias por su atención.